Muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen. Amigos televidentes, buenas noches. Una vez más, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Revisamos de inmediato los titulares. Durante los 99 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el vicepresidente Otto Sonnenhösner advirtió que el país enfrenta nuevas amenazas, evidenciadas en las recientes manifestaciones. La Federación de Indígenas Evangélicos hace un llamado a las organizaciones sociales del país a sumarse al diálogo convocado por el régimen. Autoridades del gobierno recalcan que los sueldos en el país no se reducirán. Afirman que a través de información falsa se busca generar incertidumbre. Desde el próximo lunes 28 de octubre arranca el proceso de regularización para ciudadanos venezolanos. En las noticias internacionales, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ratificó el triunfo de Evo Morales en primera vuelta. Y en los deportes, clubes participantes de la Champions proyectan sus clasificaciones en cada grupo. En Fanático analizaremos la actualidad del torneo en Europa. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, afirmó que el país enfrenta nuevas amenazas a propósito de las recientes jornadas de protesta. El comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Campuzano, acotó que esto es un accionar orquestado a nivel nacional. El reconocimiento primó en esta ceremonia castrense donde se conmemoró 99 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es que después de las jornadas de protesta experimentadas por el país entre el 3 y el 13 de octubre, al vicepresidente Otto Sonnenhösner, quien encabezó el evento, le deja un panorama claro y con lecciones a tomar en cuenta. Las amenazas son distintas, son otras. Los enemigos del Ecuador no son los mismos. Estos buscan como objetivo poner al Estado al servicio del crimen organizado, del narcotráfico y de poderosas mafias. Aspecto que reconoce el comandante de la FAE, Mauricio Campuzano, quien ante estas nuevas amenazas plantea una actualización adicional en Fuerzas Armadas. Que nos obliga a reestructurar un cuadro de competencias que deben alcanzar los oficiales y tropa en armonía con las nuevas tareas en las que nos vemos involucrados en la actualidad. El militar realiza este planteamiento pues considera que lo vivido en Ecuador no es un hecho aislado dentro de la región. Un plan orquestado y articulado para socavar las bases de la democracia. Por eso, si bien reconoce la importancia que el actual gobierno le ha dado a Fuerzas Armadas, es momento de aclarar aspectos confusos para el accionar de los uniformados. Las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo a un marco legal y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza. Enfrentaron turbas enardecidas que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos. Que en 12 días de una violencia nunca antes vista, no se utilizó en ningún momento armamento letal. Eso demuestra el nivel de formación profesional y de compromiso con el país. 20 integrantes de la FAE resultaron heridos durante las protestas. Alex Llanos, Medios Públicos. La dirigencia de la Federación de Indígenas Evangélicos, FEINE, llamó a las organizaciones sociales a fortalecer las conversaciones con el gobierno nacional y planteó propuestas económicas para que se analicen en las mesas de diálogo. Además, solicitó al presidente de la República que archive los procesos judiciales en contra de 7 dirigentes indígenas. La dirigencia de la Organización de Indígenas Evangélicos FEINE asegura estar en la misma sintonía con el gobierno nacional y hace un llamado para fortalecer el diálogo como mecanismo para restablecer la paz social y el desarrollo en el país. Y sobre todo llamamos a la paz, a la tranquilidad. Este momento no puede haber un país dividido. Muestra de ello, la dirigencia de esta organización presentó algunas propuestas económicas que buscarían mejorar los ingresos fiscales del país. La focalización en combustible. Quien tiene más no merece, creo, tener el subsidio de diésel, que se mantenga los precios de costo, porque ese combustible es la que mueve todo sector económico, todo sector comercial. Además, la dirigencia plantea la reducción de los sueldos de ministros, legisladores y la reducción del número de asambleístas. Según lo indicó Eustaquio Toala, presidente de la organización, estas propuestas serán presentadas ante la mesa técnica de diálogo con el gobierno nacional. Creo que es importante nuestras propuestas que estamos encaminando, consultando con las bases, discutiendo con nuestras propias bases
hemos sacado estas conclusiones. No obstante, piden al gobierno de Lenín Moreno que archive las denuncias y procesos judiciales en contra de 7 dirigentes indígenas como una muestra de la voluntad que tiene para fortalecer el diálogo con este sector. Por el supuesto delito de haber secuestrado, nuestros dirigentes entregó a los policías, creo que eran 8 o 10 policías, entregaron sanos absolutamente. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. La Secretaría de Comunicación, a través de un comunicado, indicó que en el marco del estado de excepción vigente y en la Ley de Telecomunicación se dispuso el envío masivo de mensajes de texto con la finalidad de desmentir información falsa difundida a la población. El documento añade que se solicitó a las 3 operadoras de telefonía móvil existentes en el país el servicio de mensajería sin costo alguno. Y a través de un comunicado oficial, las universidades Central del Ecuador, Politécnica Salesiana, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, ratificaron su rol de centros de paz y acogida humanitaria durante los días del paro nacional. Esto en rechazo a las declaraciones emitidas por el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, el pasado día 23 de octubre. El presidente de la Asamblea, César Litardo, confirmó que los asambleístas de la bancada de Revolución Ciudadana tramitan su asilo político en México. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, ratificó la medida de suspensión de sus salarios, que serán pagados en su totalidad a sus alternos que fueron principalizados. Fue una diligencia que se realizó sin acceso a medios de comunicación. El Consejo de Administración Legislativa CAL escuchó mediante videoconferencia la versión de los asambleístas correístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, quienes solicitaron protección y se refugiaron en la Embajada de México en Ecuador, luego de las protestas violentas en el paro nacional de la primera quincena de octubre. El titular del Parlamento, César Litardo, confirmó lo que ya se sospechaba. Y están en trámite de solicitud de asilo de cada uno de sus casos. En ese sentido, esta instancia parlamentaria ratificó su decisión de suspender el pago de la remuneración de los asambleístas ausentes y dispuso que dichos recursos sean pagados en su totalidad a sus asambleístas alternos que deben ser principalizados para actuar en el Pleno. A través de una pequeña reforma al artículo 10 inherente a las multas. José Agualzaca actúa en representación de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Dice que está afiliado a Alianza País, pero no definió si su participación se enmarcará en los principios de esta agrupación política o de las líneas correístas. Una voz de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas, de los pueblos más excluidos de este país. Byron Valle, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, cuestionó esta decisión del CAL, la cual dijo es ilegal y va con dedicatoria. Como lo han hecho de manera arbitraria, y de eso tendrán que responder. Vilma Andrade, asambleísta de la Izquierda Democrática, determinó que existe un vacío en la ley orgánica de la función legislativa para determinar en qué momento Rivadeneira, Buendía y Viteri dejan su condición de asambleístas o si deben o no renunciar por el trámite de su asilo político. Para que puedan dejar de ser los asambleístas, perder esa condición, tiene que pasar por una resolución del Pleno. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional inició el debate para reformar la Ley Orgánica de Servicio Público. Existen 5 proyectos al respecto y todos coinciden en la necesidad de eliminar la pensión vitalicia que se entrega a expresidentes y exvicepresidentes de la República. En algunos de los casos, por circunstancias políticas, ni siquiera cumplieron el periodo para el que fueron electos. Estos desembolsos le cuestan al Estado cerca de $1,5 millones al año. Les contamos que el Contralor General Pablo Celi recorrió las unidades de Contraloría que elaboran en diferentes entidades públicas. El propósito fue constatar las condiciones en que trabajan los servidores de la entidad de control. Resaltó el compromiso de funcionarios y la capacidad de respuesta ante el ataque del que fue objeto esa institución de control durante la movilización indígena días atrás. Celi informó también que se realizan las gestiones pertinentes para concretar en el menor tiempo posible la entrega de 2 edificios en donde se reagrupen todos los empleados de la Contraloría General del Estado. 20:14. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Telediario el doctor Pablo Celi, Contralor General del Estado, con quien realizaremos una breve evaluación de la situación que enfrenta actualmente este organismo de control. Doctor Celi, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches.
Gracias, doctor. Bueno, ¿en qué circunstancias se está cumpliendo actualmente la labor por parte de los funcionarios de la Contraloría General del Estado luego de todos los sucesos que son de conocimiento público? En este momento la Contraloría se encuentra en actividad. A partir del día lunes, los funcionarios de las distintas unidades de control se ubicaron en diversas instituciones públicas. 12 instituciones, 12 dicen, ¿no? instituciones. 12 instituciones en donde están instaladas, yo debo agradecer a las entidades que han ofrecido este contingente y esta solidaridad que permite que la institución tenga espacios de trabajo, infraestructura técnica, para que sus equipos no hayan parado en ningún momento su actividad laboral. El trabajo se ha mantenido, no se ha interrumpido. No se ha interrumpido. En este momento el conjunto de unidades de la Contraloría están levantando información por la vía informática y también están estableciendo una apreciación sobre el estado de situación de las acciones de control que estaban bajo responsabilidad de cada una de estas unidades. ¿De cuántos servidores de la Contraloría estamos hablando que están distribuidos en estos 12 edificios, en estas 12 instituciones? Bueno, el personal de Contraloría, que además va luego a tener 2 edificios en los cuales va a ser concentrado para continuar sus actividades, es de alrededor de 1.200 personas. 1.200 personas. ¿De qué manera estamos trabajando? No todas están en estas 12 instituciones públicas. Muchas de ellas están también haciendo trabajo de campo en entidades que están siendo auditadas. Es decir, estamos trabajando en un espacio que abarca las auditorías internas, los espacios de trabajo que han puesto a disposición de la Contraloría diversas entidades, y también en las propias entidades que están siendo auditadas. Doctor Celi, ¿ya se ha definido en qué edificios va a funcionar ya posteriormente, en el transcurso de los próximos días, la Contraloría General del Estado? En principio están definidos 2 edificios. ¿Cuáles son estos edificios? Un edificio del BIES en la avenida Amazonas de Japón. Cerca del Centro Comercial Iñaquito. Sí, y otro edificio que está diagonal a la Prefectura de Pichincha en la avenida 10 de agosto. Donde funcionaba Ban Ecuador. Exactamente. Ahí operará ya en los próximos días. En los 2 edificios se distribuirán los 1.200 empleados de la Contraloría en sus distintas unidades. ¿Cuándo se llevará a cabo esta tarea de traslado? Estamos en este momento, en primer lugar, esperando la transferencia de estos 2 edificios y las adecuaciones que deberemos hacer. No podría anticipar una fecha, pero estamos ya en este momento trabajando ¿Se ha definido al menos esos 2 edificios? En la implementación de estos 2 edificios. Bueno, doctor Celi, ¿qué es lo que ha pasado mientras tanto con el edificio matriz de la Contraloría General del Estado? Hemos visto en estos últimos días que los daños a la estructura son evidentes. El Cuerpo de Bomberos de Quito también ha tenido que llevar a cabo un proceso de inspección a toda la estructura y finalmente ellos también se han comprometido a entregar un informe a usted. ¿Ya se ha entregado ese informe eventualmente? En las últimas horas he conocido el primer informe del Cuerpo de Bomberos. ¿Hoy le han entregado? Hoy. En las últimas horas he revisado este informe, que también ha sido entregado a la Fiscalía dentro de la investigación que se está realizando. ¿Y qué revela ese informe del Cuerpo de Bomberos? Este informe revela que se trató de un incendio estructural provocado. Para el efecto se inflamaron varios puntos en distintas áreas de la institución, lo cual provocó que el incendio se propague muy rápidamente, comprometiendo el conjunto de la estructura de la institución, es decir, los 2 edificios de la institución e incluso un pequeño edificio aledaño. ¿Estamos hablando del antiguo edificio, del nuevo? Del nuevo, del antiguo y de un edificio pequeño que está entre los 2, un edificio aledaño. ¿Y cuáles han sido las áreas más afectadas de todo el edificio? Se han encontrado también, y esto hace ver la magnitud del incendio y lo que se buscaba provocar, se han encontrado también evidencias de material que fue preparado ex profeso para el ataque a la Contraloría. ¿Qué tipo de material? Material inflamable, bombas Molotov, un conjunto de instrumentos incendiarios que fueron llevados a la Contraloría con el deliberado propósito de atentar contra la infraestructura de la institución. O sea, por lo que usted nos dice, debemos de entender que hubo una acción deliberada de afectar de forma interna al edificio de la Contraloría. Si es que existe un material que está preparado para el efecto
y si los resultados son producto de acciones que se localizaron en varios puntos del edificio, lo cual permitió un proceso que inflamó el conjunto de la estructura, es evidente que existió una premeditación en este acto criminal contra la entidad de control del país. ¿Cuántos pisos han sido afectados? ¿Cuántos pisos tiene el edificio de la Contraloría? Bueno, son dos edificios de varios pisos. Un edificio tiene 7 pisos y otro edificio tiene 4 pisos. Es decir, está afectada la totalidad de la estructura de la Contraloría. El impacto es muy grande en lo que tiene que ver con la infraestructura física. Está dañado también el parque automotor. Parte del informe de los bomberos señala también la forma como fue afectado el parque automotor, que fue incendiado, y esto permitió también un proceso de concentración del fuego que se irradió también desde los subsuelos hacia otros espacios de la Contraloría. ¿De cuántos vehículos afectados estamos hablando? No tengo la contabilidad en este momento exacta, pero hay una significativa afectación que incluye un automotor privado de una funcionaria de la Contraloría. Ha habido también lesiones personales en esto. Terrible, terrible. ¿Se ha logrado cuantificar o tener un estimado de cuánto significa la afectación a la estructura del edificio y la pérdida de los vehículos de la institución? Aún no existe esa cuantificación. Es más, existirá un segundo informe del Cuerpo de Bomberos sobre el estado estructural de los edificios. Precisamente a ese punto quería dirigirme. Este informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de Quito hace alguna recomendación sobre el uso eventual a futuro de la estructura del edificio? No, es un informe sobre el daño que constata el cuerpo de Bomberos. Y luego vendrá un informe estructural. ¿Y hay algunas zonas que especialmente sufrieron mayor ataque dentro de todo esta tragedia que se registró en la Contraloría? En este informe no hay un detalle de las oficinas. Eso lo tendremos que levantar cuando nosotros ingresemos. Y nosotros somos quienes, como institución, podemos determinar qué funciona o qué funcionaba en cada una de las áreas afectadas. El informe del Cuerpo de Bomberos es sobre el estado del edificio y el proceso de irradiación del fuego en los distintos pisos. Nosotros, cuando ingresemos al edificio, podremos establecer cuáles áreas fueron las más afectadas. Eso será una información posterior que yo daré al país cuando podamos tener ya una evaluación física y también documental, puesto que el incendio ha dañado infraestructura, sistemas, ha dañado importantes componentes documentales de la Contraloría. Ahora, todo ese archivo documental, todos esos documentos que se perdieron en el incendio que se registró en el edificio, finalmente están respaldados. Entendemos que hay 2 sistemas con los que cuenta la Contraloría para garantizar este control. El archivo documental y el sistema informático. ¿Estos están operando a su plenitud? Bueno, el data center de la Contraloría está funcionando. Hemos reabierto la página web. A través de ella se puede en este momento ingresar a todos los servicios de la institución. Y en lo que tiene vía Internet. Vía Internet. Y en lo que tiene que ver con el proceso de auditoría y sus sustentos, evidentemente, como usted menciona, hay 2 componentes. El componente documental, que es muy importante porque además de ser el soporte para la revisión de auditoría, es el sustento para determinación de responsabilidades civiles, penales o administrativas. Esas responsabilidades requieren documentos que las sustenten. Sin embargo, durante el proceso de control, estos documentos van progresivamente alimentando una memoria de auditoría con los papeles de trabajo, que esa memoria en la que se contiene todo el proceso de revisión documental está en soportes magnéticos. O sea, si alguien esperó que eventualmente un proceso se desaparezca en medio del incidente que se registró días atrás, finalmente eso no ha ocurrido. Hay los debidos respaldos en el sistema que ustedes manejan. Sin duda, nosotros, lo dije desde un primer momento, en primer lugar es un ataque que busca destruir varias cosas. Destruir en primer lugar la base documental de la institución. Esto tendremos que precisarlo en un proceso más sistemático, pero no hay solamente un incendio de documentos, hay una destrucción, hay un saqueo de documentos, hay una sustracción de documentos.
nosotros podremos hacer un informe mucho más preciso al país sobre esto. Es decir, el impacto sobre la memoria documental del control público no tiene que ver solamente con la extensión de un incendio, sino con un deliberado propósito de dañar esa documentación, de sustraerla, de mutilarla. Por otro lado, también es evidente que el ataque estuvo destinado a dañar la infraestructura de trabajo de la institución, es decir, sabotear la actividad de control, dejar a los equipos de la institución sin instrumentos técnicos, informáticos, sin oficinas, sin el conjunto de recursos que la institución tiene para realizar actividades de control. Bueno, pero finalmente el trabajo del organismo de control continúa con normalidad. Ahora, tenemos pocos minutos ya para cerrar este espacio de entrevista. No quisiera dejarlo ir sin tener una respuesta sobre esta inquietud. ¿Ha iniciado la Contraloría General del Estado algún examen especial sobre el uso de bienes públicos durante estos días de manifestaciones? Sobre esto hay dos decisiones. Una de tipo general que se va a aplicar en todo el país y para esto se está ajustando el plan de control sobre el uso de recursos públicos por parte de funcionarios o instituciones en todo el periodo de agitación social. Lo que tiene que ver con uso de vehículos, usos de infraestructura, presencia de también personal de instituciones públicas en eventos que no tenían ninguna relación con su actividad laboral. Eso se está llevando a cabo. Eso es parte de un examen de varios exámenes que formarán parte de un plan integral de control de esto en el país. ¿Y el otro? Y particularmente en el caso de Pichincha, estamos llevando adelante dos exámenes. Uno, al uso de recursos por parte del GAT de Pichincha, de la prefectura, desde el inicio de la actual administración hasta la actualidad. Y en particular, un segundo examen, a contrataciones que tienen que ver con procesos que son investigados por parte de la Fiscalía General del Estado. Nosotros, como Contraloría y como Fiscalía, llevamos adelante una acción concurrente y cooperativa que no estuvo en el pasado dentro de los hábitos de trabajo de las dos instituciones. En la actualidad mantenemos una armoniosa cooperación por la cual, en respuesta a las investigaciones que la propia Fiscalía está realizando en relación con el gas de Pichincha, nosotros estamos realizando también una investigación de uso de recursos, particularmente en contratos que podrían eventualmente estar relacionados con las investigaciones que realiza la Fiscalía. Ok, muchas gracias, Contralor. Gracias por estar aquí en Telediario. Muchas gracias a usted. Muy gentil, agradecemos al doctor Pablo Celi, Contralor General del Estado, por ofrecernos información relacionada al trabajo que cumple este organismo de control. Importante también saber e informar a la ciudadanía que todos los trámites que se deben realizar en la Contraloría se los puede hacer a través de una ventanilla especial en la Superintendencia de Bancos actualmente, ¿no? Sí, importante este dato final. Están abiertas al público las ventanillas de la institución. Y en lo que tiene que ver con los exámenes especiales al uso de recursos durante las protestas sociales, está abierta también una línea para denuncias ciudadanas y también todos los equipos de la Contraloría han sido instruidos en recibir a ciudadanos que puedan aportar información acerca de un mal uso de recursos del Estado en medio de las manifestaciones. Gracias, doctor Pablo Celi, muy gentil, al Contralor General del Estado. Nos hemos pasado unos minutos, pero es importante que la ciudadanía pueda tener información clara sobre el trabajo de la Contraloría General del Estado. 20 horas, 28 minutos. Vamos a revisar ahora más noticias. Más de 100 abogados están disponibles para defender a policías y a ciudadanos cuyos derechos fueron vulnerados durante el paro nacional. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aceptó la oferta. El Observatorio Ciudadano de Crisis Judicial, presidido por el doctor Hernán Ulloa, pone a disposición sus servicios para todos los miembros de la policía e incluso para personas cuyos derechos fueron vulnerados durante las violentas protestas. Agrupamos abogados en el libre ejercicio profesional a todos los exjudiciales que fueron vulnerados sus derechos en la época de Gustavo Yalke. Todas estas personas han ofrecido de manera desinteresada prestar sus servicios profesionales de los policías que sin ningún tipo de razón justificada han sido agredidos por la población o por estos malhechores con piedras, con garrotes, con armas de fuego, etc. Y que su integridad física ha quedado lesionada. De la misma forma, para todas aquellas personas que han sido víctimas de los excesos de la policía y de los militares.
En su cuenta de Twitter, la ministra de Gobierno María Paula Romo anunció que acepta la oferta para apoyar la defensa institucional de la policía y que tiene algunos casos que requieren de este respaldo. 26 UPCs atacadas, una VC quemada, más o menos 100 automóviles destruidos entre autos y motos. Tuvimos 202 policías secuestrados, o sea, es un ataque a la legitimidad del Estado. Son más de 100 abogados a nivel nacional que también ayudarán a las víctimas de saqueo para que reciban una reparación integral. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y en la Corte Nacional de Justicia se desarrolla el juicio del asambleísta Jofre Poma y 8 personas más por el delito de paralización de un servicio público. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jofre Poma, el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, un concejal de La Guagro y 6 personas más son procesadas por la paralización de un servicio público. Por este delito, el juez David Hacho resolvió declarar reservada la diligencia. Se solicita a los medios de comunicación y al público que abandonen la sala. Al tratarse de un procedimiento directo en una sola audiencia, se resolverán todas las etapas hasta el juzgamiento de los 9 investigados. Tras declarar el juez Hacho la validez del proceso, el fiscal subrogante Wilson Toainga expuso los elementos recabados durante los días de investigación. Según la Fiscalía, tendrían responsabilidad en la suspensión de las operaciones de bombeo de un pozo de Petroamazonas en La Guagrio, el pasado 7 de octubre durante las manifestaciones, lo que habría generado 1.7 millones de dólares en pérdidas para el Estado. Los mismos funcionarios de Petroecuador, el mismo parte policial, las mismas pericias le ubican al asambleísta fuera de la escena del crimen. Tenemos las circulares que emitió el señor prefecto llamando a la cordura, llamando a la calma, llamando a la protección de los bienes y recursos. Se prevé que la diligencia dure varios días. Al finalizar se conocerá la sentencia condenatoria o absolutoria. Por este delito, el COIB establece una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Olga Velasco, Medios Públicos. Reducir el sueldo a los servidores públicos no es viable, así lo confirma un experto en derecho laboral. El tema pretendía ser posicionado a través de una campaña de noticias falsas. Informaciones falsas o fake news han circulado en los últimos días. Una de ellas es la supuesta reducción de los salarios a trabajadores. Sin embargo, estos rumores han sido desmentidos por las autoridades, pues no se trataría más que un intento de generar malestar contra el gobierno. Gabriel Arroba, secretario de Comunicación, informó sobre la gravedad de este tipo de rumores que atentan contra los derechos de los trabajadores. Los sueldos no se están bajando, no se van a bajar, ni se piensa bajar los sueldos y es ilegal bajar sueldos. Fabián Jaramillo, abogado laboral, explica que en la Constitución del Ecuador se prima estos derechos laborales, por lo que no es posible una disminución. No los pueden bajar nunca, tanto por el artículo 11 de la Constitución, que de manera general, sobre todo derecho, dice no se pueden disminuir los derechos, cuanto por el 229, que dice que los servidores públicos tienen derechos irrenunciables, no podría disminuirse. El artículo 229 de la Constitución hace referencia a que los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables, mientras que el artículo 11 en el numeral 8 señala sobre la inconstitucionalidad de cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Para Jaramillo, aunque el trabajador apruebe la reducción, no es factible. Ni siquiera diciendo expresamente acepto que me rebajen el sueldo, lo pueden hacer peor sin mi consentimiento. Por su parte, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, durante su recorrido por las comunidades Larcachaca y San Antonio en el Cantón Cayambe, recalcó el afán del gobierno en buscar beneficios para sus trabajadores. Nosotros estamos actuando pensando en el país, pensando en qué es lo mejor. Ivana Paredes, Medios Públicos. La directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, explicó los alcances de la reforma tributaria en la que se mantienen los principios de progresividad para que paguen más los que más tienen. Incluye la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y la creación de una contribución única y temporal para las empresas que tengan ingresos de $1 millón. La directora del SRI, Marisol Andrade, manifestó que la reforma tributaria busca mejorar el clima de negocios en el país, por ejemplo, con la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Ahora
ahora se plantea en la Ley de Fomento de Crecimiento Económico que se elimine ese anticipo, no se baja la recaudación, lo que hay es un efecto en flujo, porque como su nombre lo indica, lo que se hacía es pagar anticipadamente lo que deberé calcular, liquidar, pagar el próximo año de acuerdo al calendario. Otro objetivo que tiene la norma es que se cumpla con la progresividad para que quienes más tienen, más paguen, para lo cual habrá un impuesto único y temporal calculado sobre los ingresos brutos de las empresas que superen el $1.000.000 al 31 de diciembre de 2018. Tiene un fuerte enfoque de progresividad. Usted menciona esa contribución especial, única por 3 años, para aquellas sociedades que tengan ingresos superiores a $1 millón, con una tarifa progresiva. El analista Osvaldo Landazuri manifestó que es positiva la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y la aplicación del impuesto único para las empresas cuyos ingresos superen el $1 millón. Aquí el gobierno le dice a usted transparentemente: necesito su aporte, y por lo tanto esta es una contribución temporal. El anticipo de impuesto a la renta, ¿qué era? Era algo perverso. Si usted tenía, por ejemplo, un patrimonio elevado, el impuesto era más alto. No necesariamente un patrimonio elevado significa que una empresa es rentable. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Ayúdanos a encontrar a Teresa Celestina Alviño Huamán. Desapareció el 9 de agosto de 2019 en Pangua, Huaparita, en la provincia de Cotopaxi. Cualquier información usted se puede comunicar al 1-800-33-54-86. La diplomacia ecuatoriana informó que desde el próximo lunes 28 de octubre arranca el proceso de regularización para ciudadanos venezolanos. Se explicó el mecanismo para que los interesados soliciten en línea la visa humanitaria. Con el fin de promover una migración ordenada, segura y regular, la Cancillería ecuatoriana anunció oficialmente que desde el lunes 28 de octubre iniciará el proceso de regularización para ciudadanos venezolanos que se encuentren en el país, los mismos que no hayan violado las leyes ecuatorianas y que hayan ingresado hasta el 26 de julio del 2019 por los puntos de control migratorio. Este proceso se aplica como consecuencia de la emisión del Decreto Ejecutivo 826, que establece una amnistía migratoria e implementa un proceso de regularización a través del otorgamiento de la visa de excepción por razones humanitarias, concordante con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que determina la obligación de las personas extranjeras a permanecer en territorio en condición migratoria regular. Los ciudadanos venezolanos que opten por este proceso deben cumplir previamente con el registro migratorio que lo ejecuta el Ministerio de Gobierno desde el pasado 26 de septiembre. La obtención de la visa humanitaria se dará mediante un proceso digital habilitado en el consulado virtual de la página web de la Cancillería. Según autoridades diplomáticas, el proceso de regularización busca cumplir 2 objetivos: facilitar la inclusión económica y social de los ciudadanos venezolanos y al mismo tiempo garantizar bienestar y seguridad para la población de acogida. De acuerdo a datos proporcionados por el viceministro de Movilidad Humana, César Velastegui, desde el 17 de agosto hasta este jueves, la Cancillería registró 16,000 aplicaciones de solicitudes de visa de diferentes categorías, incluyendo la humanitaria, de parte de la colectividad venezolana, de las cuales ya han sido otorgadas 9,537. Este proceso de regularización estará vigente hasta el 31 de marzo del 2020. El subsecretario de Asuntos Migratorios de Cancillería, Leonardo Arízaga, explicó que la socialización de este proceso de regularización es permanente con los colectivos de ciudadanos venezolanos que están debidamente organizados en el país. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y en el desarrollo de la segunda fase del registro oficial de venezolanos en nuestro país se inicia el proceso de regularización. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana anunció que de 400,000 venezolanos registrados en el país, solo 125,000 cuenta con una visa. Son cerca de 200 turnos diarios que se registran en la Oficina de Migración de Guayaquil, donde acuden ciudadanos solos o en grupos familiares. Necesito tener los papeles.
todo en regla para que me puedan asegurar. Para estar legalmente aquí en el país y no tener esas complicaciones. Este proceso es socializado con ciudadanos que son acogidos en un techo para el camino, espacio de tránsito y protección para el migrante. Ronald Borges, coordinador de este organismo, asegura que ante el proceso existe aún mucha expectativa. La mayoría de ellos creen que solamente con la carta andina o con haber ingresado de manera regular o irregular, con solo cédula con censarse pueden obtener una visa para poder estar acá. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana registra en la actualidad 400.000 migrantes venezolanos. De ellos, solo 125.000 cuentan con visa. En muchos empleos nosotros nos exigen visa, visa bien sea de UNASUR o humanitaria. Un techo para el camino en Guayaquil, con apoyo internacional, brinda asistencia en alimentación, medicina y psicología. Si bien es cierto, el número de migrantes ha disminuido, pero los que tienen mayor vulnerabilidad, no. Tienen que caminar muchísimo más, que pasan muchísima más necesidad en el camino. Son víctimas de humillaciones, de discriminación. Este 26 de octubre inicia el proceso de regularización para ciudadanos venezolanos que residen en el país, el mismo que estará vigente hasta el próximo 31 de marzo. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Las tarjetas para compras que benefician a familias venezolanas son financiadas con recursos internacionales y no con dinero del gobierno ecuatoriano, como se especula en redes sociales. Así lo ratificó una representante de una ONG que ejecuta este sistema humanitario en el país. Apenas pisé la frontera de Ecuador, me di cuenta que mi vida había cambiado. Es la historia de una familia venezolana que salió de su país huyendo de la crisis y en busca de mejores días. Porque se me acercó una señora con una fundita, como dicen aquí, con un pedazo de pollo, y yo no se lo quise recibir porque es difícil recibirle a alguien. Pero sus días sombríos se terminaron en la ciudad de Manta cuando encontraron la ayuda de una ONG que a través de un proyecto de ayuda de movilidad humana les facilitó una tarjeta de transferencia de dinero para realizar sus compras. Nos explican qué debemos comprar y cómo la debemos usar. Una metodología que se la llama cash transfer o transferencia de dinero. No significa que nosotros entregamos a los beneficiarios dinero en efectivo, sino que son vales para hacer compras de primera necesidad de acuerdo a las necesidades, valga la redundancia, de los beneficiarios. El gobierno nacional ha prestado muchas veces las facilidades, mas no ha sido el que nos ha proporcionado los recursos vienen de agencias internacionales. Los principales beneficiados con las tarjetas son las personas con mayor vulnerabilidad. El valor que se transfiere oscila entre los 25 y 50 dólares y por un periodo no mayor de 6 meses. Son alrededor de $900.000 que la cooperación internacional ha destinado para la aplicación de la tarjeta. Hasta el momento, 700.000 familias, entre extranjeras y ecuatorianas, se han beneficiado de este sistema. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. La Cancillería ecuatoriana reiteró que no hay recursos del Estado en la entrega de bonos u otro tipo de ayudas económicas a ciudadanos venezolanos que residen en el país. El viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velastegui, puntualizó que se utilizan fondos de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales para atender a la población vulnerable. Y en el caso del Ecuador, este apoyo que se ejecuta acá no es con dinero en efectivo. Significa que los ciudadanos en esta condición de prioridad son evaluados por estos organismos y establecen que tienen necesidad de acceder a una bolsa de alimentos. Es una bolsa de alimentos en donde le entregan una tarjeta que en el Ecuador funciona principalmente con supermercados aquí. Esa tarjeta tiene un costo que comienza con $60. El viceministro de Movilidad Humana precisó que son políticas de asistencia social que no solo se aplican en Ecuador, y se lo hace con dinero de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, cuya misión es dar soporte a grupos vulnerables. Y principalmente con el apoyo del ACNUR, de la ONG Hayas y del Programa Mundial de Alimentos. La diplomacia ecuatoriana invocó a los compatriotas a no dejarse llevar por la información malintencionada, cuyo objetivo es crear incertidumbre y animadversión ante la situación de los ciudadanos venezolanos que están en el país en condición de movilidad. El Estado ecuatoriano no tiene un presupuesto y no contribuye de ninguna manera a este programa.
Desde el Palacio de Najas se puso énfasis en que la prioridad de la gestión de la Cancillería está enfocada, entre otros aspectos, en dinamizar las relaciones políticas y diplomáticas del Ecuador con los demás países del mundo y velar por el bienestar de los compatriotas, quienes residen en diferentes puntos del planeta. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y la justicia en Azuay, a través de una sentencia de segunda instancia, resolvió devolver la vicealcaldía de Cuenca a Pablo Burbano. Recordemos que la Defensoría del Pueblo lideró en semanas anteriores un proceso judicial para que la vicealcaldía sea ocupada por una mujer. El 26 de julio, el juez constitucional Luis Alberto Guerrero resolvió que en el Consejo Cantonal de Cuenca debe existir paridad de género. Por tanto, ordenó que se realice una nueva elección para la vicealcaldía que hasta esa fecha la ocupaba Pablo Burbano. La designación recayó en Marisol Peñalosa, pero una apelación del 20 de septiembre en un tribunal de segunda instancia resultó en la revocatoria del primer fallo judicial y ahora se ordena que la vicealcaldía vuelva a las manos de Burbano. El primero en emitir declaraciones es el alcalde. Opina que los temas judiciales deberían quedar de lado y propone que los dos concejales puedan ocupar el mismo cargo. Quiero decirles que revisaremos otras figuras eventualmente de vicealcalde, titular y suplente. Buscaremos administrativamente algunas figuras que la ley nos podría otorgar. Eso no es del total agrado de Peñalosa. Ella considera que los derechos de las mujeres siguen siendo vulnerados y respalda la decisión del Cabildo de las Mujeres de Cuenca. Apelarán nuevamente la sentencia. Las compañeras nos han informado que continuarán defendiendo los derechos de las mujeres. ¿Eso qué significa? Que la Defensoría del Pueblo me informa que va a ir a últimas instancias. Y ¿van a apelar? Sí. El ahora vicealcalde, en cambio, espera retomar sus funciones lo antes posible y hace un llamado al trabajo y no a más discrepancias judiciales. No nos identificamos con una bandera, no nos identificamos con un color, nos identificamos con un propósito que nos tiene acá. Está en cada uno de los señores concejales el tomar la bandera de la ciudad o el tomar la bandera de un partido político. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Muchas gracias. Y se acerca un largo feriado nacional y en Telediario les vamos a presentar varias opciones de sitios para visitar. El Panecillo en Quito es una de ellas. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La capital ecuatoriana cuenta con múltiples atractivos para el deleite de sus visitantes. Uno de los más icónicos es el Panecillo, un cerro de 3.000 metros de altura que ofrece una vista privilegiada de la ciudad. Desde sus distintos miradores se aprecian varios puntos del norte y sur de Quito, y sobre todo los 12.5 kilómetros que conforman el centro histórico. La imponente escultura de la Virgen de Quito corona el cerro. Compuesta por 7.400 piezas, esta es la mayor representación de aluminio en todo el mundo, incluso más alta que la imagen del Cristo Redentor en Brasil. Dentro de esta figura, creada en 1975, se encuentra la muestra permanente que cuenta la historia del museo y el mirador principal. El sitio también cuenta con otros espacios de recreación y comercio. Tenemos artesanías, tenemos patio de comida, que en estos días va a estar con sus platos típicos. Y estaremos con los precios más cómodos igual. El lugar está abierto al público de lunes a miércoles en horario de 9 a 17 horas y de jueves a domingo de 9 a 21 horas. Las tarifas para el ingreso al museo y mirador son de $1 para el público en general y de 50 centavos para el público preferencial. El bus Tour Quito puede llevarlo hasta el Panecillo y también los buses de la ruta Mitad del Mundo. Que vengan a disfrutar más que todo y a pasar bien con su familia. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y para este feriado de noviembre, la provincia de Tungurahua cuenta con una gran oferta turística como gastronomía, artesanías, deportes de aventura, granjas ecológicas, entre otros lugares de fácil acceso y a bajos costos. La provincia de Tungurahua es una de las opciones turísticas en sus 9 cantones. Una alternativa es la ciudad de Baños, en la cual los turistas pueden disfrutar de los deportes de aventura, caminatas por senderos ecológicos o disfrutar de las granjas agroecológicas en compañía de sus familias. Es muy interesante, se comunican con los animales, pasan con ellos y en fin, muchas cosas interesantes.
Otro de los lugares a visitar es la ciudad de Ceballos, donde los turistas nacionales y extranjeros pueden adquirir zapatos a bajos costos. Una ciudad muy bonita, ordenada, y se le ve así, los precios son cómodos en comparación en otras ciudades, ya que aquí son productores. Pero si gustan de las artesanías o lo tradicional, el pueblo Salasaca es una opción. En este lugar se puede observar cómo realizan sus tejidos. Para que vengan a visitar a nuestro producto, como le podemos ofrecer es bufanda, cobijas, manteles, suéteres, tapiz, bolsos. La invitación está hecha a visitar la provincia de Tungurahua en familia o con amigos, ya que los costos están al alcance de todos los bolsillos. Máximo Barba, Medios Públicos. Y con el fin de reactivar el turismo en la provincia de Pastaza, una delegación conformada por empresarios, operadoras de turismo y comerciantes visitaron la ciudad de Riobamba para mostrar los productos turísticos que ofrece este paraje amazónico a los visitantes. La campaña de promoción es una iniciativa de los gobiernos autónomos descentralizados. Con el fin de reactivar el turismo, una delegación de la provincia de Pastaza visitó la ciudad de Riobamba con el fin de mostrar los atractivos, tradiciones y cultura que en el próximo feriado oferta a los turistas. Representación de las operadoras de turismo, agencias de turismo, nosotros podemos ofertar a Pastaza como una provincia hermosa, darles la bienvenida para que conozcan la flora, la fauna. Uno de los atractivos que se oferta para el próximo feriado es el arte de los cuerpos pintados, que en la ciudad del Puyo se ha convertido en una colorida expresión. Pintamos para rescatar nuestra biodiversidad, lo étnico, lo ancestral, la flora y la fauna, para no perder nuestra identidad. No puede faltar la gastronomía típica de la Amazonía, como las hormigas, el chontacuro o la guayusa, que se convierte en un atractivo turístico apetecido por los visitantes. Bueno, tenemos los chontacuros que hacemos tipo brocheta, les pasamos en el carbón, o también hacemos maitos que son envueltos en hoja. El ají, que es muy típico, el uchumanca, que es un ají súper fuerte. También ahora que estamos en temporada de las hormigas, los ucuis. Que este feriado de noviembre pues nos visiten, estamos con los brazos abiertos para recibirles, tenemos todos los servicios, hospedaje, alimentación, transporte, guianza turística. Sumado a ello, los deportes extremos, la vegetación y el calor hospitalario de su gente hace que el Puyo se apunte en la agenda de visitas para este feriado. Gonzalo Parra, Medios Públicos. Noticias internacionales. Con el 99,82% de los sufragios escrutados, Evo Morales obtuvo el 47,07% de los sufragios, según la página electrónica oficial del Tribunal Supremo Electoral, mientras la oposición convoca a una movilización en contra del fraude electoral. Según el cómputo online del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, con el 99% de los votos escrutados, el triunfo es para Evo Morales, frente al centralista Carlos Mesa en la primera vuelta de los comicios celebrados el domingo pasado. Morales obtiene hasta el momento el 47,07% frente al 36,51% de Mesa. A tempranas horas el mandatario boliviano se proclamó ganador en primera vuelta tras alcanzar una diferencia de 10 puntos sobre su rival. Me dijeron que son como falta 120.000 votos que computar. Puede variar también, puedo bajarnos y puedo subirnos también. Es verdad, no es oficial, pero ya ganamos. Aunque tengo información, esos votos que faltan, los 120.000, la mayoría son del área rural. Aunque luego abrió la puerta para ir a un balotaje si el cómputo final así lo establece. Si el resultado final dice que vayan a segunda vuelta, vamos a ir. Mientras que la oposición agrupada en la Coordinadora de Defensa de la Democracia convocó a mantener la presión en las calles contra el fraude electoral. Exigir la convocatoria inmediata a la segunda vuelta electoral administrada de manera idónea, independiente e imparcial. Convocar a la ciudadanía, a organizaciones sociales, instituciones y personalidades a sumarse a la Coordinadora de Defensa de la Democracia y mantenerse movilizada pacíficamente hasta lograr el respeto de la voluntad popular. Las mismas serán pacíficas y además son un llamado a que se lleve a cabo una segunda vuelta. En horas de la tarde, cientos de manifestantes de la oposición marcharon hacia el Tribunal Supremo en contra de las irregularidades del proceso electoral. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos.
Y en Argentina, las 6 candidaturas realizan el cierre de sus respectivas campañas a la espera de los comicios presidenciales que a realizarse este domingo 27 de octubre, donde se definirá el próximo mandatario para los próximos 4 años. El actual presidente Mauricio Macri, quien aspira a la reelección, organiza un acto en la ciudad de Córdoba, mientras que su inmediato contendor lo realiza en Mar del Plata, acompañado de la expresidenta y compañera de fórmula, Cristina Fernández. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de ley para evitar el alza del 9,2% de las tarifas de la luz. Este es uno de los anuncios para enfrentar la actual crisis social. Esto mientras los manifestantes siguen en las calles por 7º día. Hoy he firmado y enviado al Congreso un proyecto de ley que crea un mecanismo de estabilización en el precio de la energía. El anuncio lo hizo en un encuentro con la prensa en el Palacio de la Moneda junto a los ministros del Interior Andrés Chauvic y el de Energía Juan Carlos Jovet. Y además, este precio se mantendrá inalterado hasta diciembre del próximo año. Este es el primero de los proyectos de ley y son parte de la denominada Agenda Social e incluye el aumento de pensiones, seguro catastrófico de salud y para el precio de medicamentos, convenios con farmacia para reducir su precio, ingreso mínimo garantizado, entre otros. Finalmente anunció un plan para terminar con los toques de queda que se han aplicado por varios días consecutivos en diferentes regiones del país, desde que estalló una crisis social la semana pasada. La intención nuestra es avanzar con la mayor fuerza, pero también con total prudencia en este proceso de normalización para poder terminar con los toques de queda y ojalá poder también levantar los estados de emergencia. Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Rivera, confirmó que el gobierno solicitó a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que sus representantes visiten la nación y puedan presenciar los hechos registrados en las recientes manifestaciones. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Así es, y con esto finalizamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Mañana muy temprano, desde las 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas. Feliz noche.